Hola, bienvenidos a Comunicando Psicología. Estamos nuevamente acompañándonos porque esto es ustedes con nosotros y viceversa. Estamos disfrutando este espacio de salud mental con grandes invitados y pues también gracias a la producción de CNC que están ahí detrás de cámaras haciendo que este espacio brille, que todo salga bien. Así que a ellos también les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, psicóloga clínica. Ella es Miriam Restrepo, a quien agradezco por estar aquí. Miriam, bienvenida. Hola Sandra, muchas gracias por la invitación y bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estarnos viendo. Muy bien, hoy vamos a plantear un tema bien interesante. Vamos a estar hablando de un duelo que se vive en las relaciones de pareja cuando hay una infidelidad. Ese tema de la infidelidad es complejo, ahí entran muchas aristas, si se puede o no perdonar una infidelidad. Vamos a abordar el tema paso a paso con nuestra invitada y empecemos por ahí, ¿cierto? Vamos a empezar definiendo qué es eso de un duelo por infidelidad y vamos a ir desarrollando el tema, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿qué es eso del duelo por infidelidad? Bueno, pues lo primero es que tengo que contarte que lo que yo hago es sobre todo hacer una propuesta un poco diferente y muy elaborada a partir de consulta, de mi experiencia con mis pacientes, con respecto a lo que conocemos como perdón. Entonces digamos que lo que yo hago es una propuesta alterna a esta idea que tenemos de perdón. Y para poder introducirnos un poquito en esa propuesta que yo hago, primero tengo que contarles o darles una pequeña introducción con respecto a la naturaleza humana contenida en la infidelidad. Y es que resulta que para que el ser humano se haya podido posicionar arriba, en la cúspide de la cadena alimenticia, lo pudo hacer básicamente por dos características que son trascendentalmente diferenciadoras con respecto a otras especies. Y es que razona, y es que además es un ser espiritual. ¿Cierto? Esto es trascendentalmente diferenciador con respecto a otras especies. Entonces resulta que a partir de allí hay que entender que la relación de pareja es más un modelo de relación amorosa que se ha construido, es decir, no es lo más natural. De hecho, es que la monogamia o serle fiel a una pareja es supremamente raro en los mamíferos, es súper escaso. Entonces resulta que en ese proceso de evolución, justamente con la idea o con buscando participar de dinámicas culturales, sociales más saludables, por eso es que el ser humano digamos que llegó a ese punto de hacer pareja como una decisión, y por tanto, como es una decisión, pues lo contrario, que sería lo más natural, también es un trabajo posible que se tiene que reafirmar desde la voluntad de construir pareja saludablemente y participar de esas dinámicas sociales y culturales, y también con el propósito de poder acordar con esa persona con quien tienes al frente si este es el camino que quieres tomar o no, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy importante entenderla, porque a partir de comprender la naturaleza humana que está contenida en una infidelidad, también podemos entender que no es lo más natural, es una decisión, por tanto se tiene que trabajar y se tiene que reafirmar esa decisión constantemente. Esto entonces quiere decir que desde lo biológico los seres humanos estamos diseñados para ser infieles. Más o menos. Digamos que sí. O sea, desde la naturaleza, desde lo biológico. Sí. Por lo menos como mamíferos. Ahora que no vayan a decir aquí nuestros seguidores y televidentes, no, es que Sandra dijo allá que pues, nosotros podíamos ser infieles. No, nada que ver. Lo acabas de explicar también. Es una decisión cuando entablamos esa relación con el otro, nos comprometemos y se hacen esos acuerdos. Porque también en la época moderna, en ese tiempo que corre, también se llegan a acuerdos. ¿Y qué es fidelidad? O sea, ¿es solamente hombre-mujer o mujeres y hombres? O incluso también hay otro tipo de relaciones en las que se establecen acuerdos y también están estos pactos de fidelidad o no. Entonces, desde lo biológico, digamos que está el ser humano diseñado para ser polígamo, ¿cierto? Y la idea, pues, fue que con el tiempo llegamos a lo que es la monogamia y establecer relaciones desde decidirlo. ¿Cierto? Lo entendí bien. Sí, supremamente bien. Y quiero
enfatizar en que, siendo una construcción social, se trata de evolucionar para participar más saludablemente de la cultura, del espacio en el que nos desarrollamos y justamente de relacionarnos con el otro. Entonces es un proceso de evolución, llegar a este punto, que como se los decía, viene a partir de decidirlo porque tenemos espiritualidad y porque tenemos capacidad de razonar. Eso es muy importante enfatizarlo. ¿Cierto? Sí. Que una cosa está con la otra, está ligada. Muy bien. Entonces, definamos. Está claro entonces que la infidelidad, y yo creo que es el concepto en general, sabemos que ser infiel es traicionar un poco como ese acuerdo o romper ese acuerdo que hicimos con el otro de estar en una relación en la que compartimos, en la que somos nosotros dos, porque vamos a hablar hoy particularmente de las relaciones de pareja, ¿cierto? Traición del acuerdo, totalmente. Desde el punto de vista operativo es la traición del acuerdo inicial, porque cuando hablamos pareja es esto, cuando hay dos o más, pues ya no es pareja, ¿cierto? Desde el punto de vista psicológico, la infidelidad es una experiencia emocional muy dolorosa que atraviesa toda la vida de una persona, porque es que cuando hay una infidelidad, todas las áreas de un ser humano son afectadas. Entonces es una experiencia muy dolorosa que además tiene el agravante de que deja la figura fantasmática de esa tercera persona con quien el afectado se va a estar relacionando en su imaginario por un muy buen tiempo. Está asociado entonces al trauma. Digamos, cuando se vive una infidelidad, resulta ser un hecho traumático que hay que trabajar. Normalmente la infidelidad es vivida como un trauma, sea que habrá heridas anteriores, inclusive de la infancia, o que habrá heridas nuevas. Es un trauma definitivamente, y es por eso lo que tú dices, hay que trabajarlo, porque cuando una persona no trabaja la infidelidad, así sea que se esté en la relación, permanezca y recurra al camino del perdón, ahorita les voy a explicar por qué lo pongo en comillas, o que salga de la relación, necesita trabajar el resentimiento. Si no elabora el resentimiento, no importa que salga de la relación, se va a llevar su trauma a otras relaciones, se va a llevar el resentimiento, y mientras está ese periodo del dolor abierto, digamos que va a entender por qué le duele y va a entender que se trata de una infidelidad, pero va a llegar un momento donde parezca cerrado, pero va a tener como una cicatriz queloide que si no lo elaboró sin darse cuenta, luego va a otras relaciones y nota que no puede confiar, nota que sus relaciones se vuelven disfuncionales o hay una inseguridad de base o son tóxicas que llamamos ahorita. Entonces, por eso es tan importante trabajar el resentimiento, porque si no, se te va a otras áreas de la vida. Muy bien, Miriam, digamos que cada relación es un mundo, ¿cierto? Cada relación se construye. Hay unos acuerdos particulares, quizá para lo que una pareja resulta normal dentro de su relación, para otra es totalmente distinto. Entonces, en ese tema de la infidelidad, digamos que también podía funcionar así. O sea, la pregunta es, ¿qué es infidelidad? O sea, ¿es acostarse con el otro? ¿Es irse de la casa? ¿Es chatear con otra persona? ¿Es coquetear con el otro? O sea, ¿dónde está el límite? O si es verdad que cada pareja lo establece a través de los acuerdos que se plasman desde el inicio de la relación, que muchas veces ni siquiera se habla del tema. Normalmente no nos sentamos a hablar para, bueno, esto va a funcionar así o lo vamos a hacer así. Hay parejas que sí lo hacen. Entonces, expliquemos un poco ahí de dónde tenemos que partir. Bueno, claramente la mayoría de las parejas, cuando estamos haciendo pareja, no nos sentamos a decir vamos a sacar el decálogo de qué sería infidelidad y qué no, ¿cierto? Pero hay una cantidad de cosas que quedan implícitas y que no porque queden implícitas hay que pasar por encima de ellas. Entonces hay que hablar de la infidelidad que es física, carnal, material, y la que es simbólica, porque es que tú fantasees con alguien y le escribas, le coquetees o por redes sociales, o le qué linda o qué lindo estás, cómo te ves de y que estés teniendo una intención, eso también es infidelidad. Claro. Eso de entrada hay una intención en tu imaginario, en tu fantasía, ya está consumada. Puede que entonces no, todavía no materialmente,
pero ya es una infidelidad. Muy bien, y entonces aquí se me ocurre otra pregunta. ¿Qué podríamos decir entre el ser fiel y el ser leal? O sea, la infidelidad y la lealtad van de la mano. ¿Cuál es la diferencia? Porque también cuando se vive una infidelidad, o no es una infidelidad como diríamos, ahorita lo decías, en lo carnal, en que sí, es que estás con otra persona, sino que pasa con fantasear, con escribir, con coquetear, que también va implícito algo como, no sé, el tema de la lealtad, de eres una persona confiable para esa relación. ¿Qué podemos decir ahí? Como es un acuerdo que básicamente es implícito, usualmente lo que se hace en un primer momento de una infidelidad es poder caracterizar como su naturaleza. Es decir, conversar con la pareja y poder comprender por qué llegó la infidelidad. Entonces, como queda implícito, justamente la infidelidad es un momento de reencuadrar y de entender a partir de allí, y que ahorita explicándoles el modelo les voy a contar en dónde cabe responder esta pregunta, porque de aquí para atrás entonces no lo hablamos y no entendemos si esto lo es o si no lo es. Claramente, lo que yo les contaba ahorita es, hay infidelidad materializada, ya realizada, y hay infidelidad que es simbólica o fantasiosa, y las dos siguen siendo infidelidad. Pero digamos que el momento de hacer ese reencuadre justamente viene a propósito de pasar una infidelidad, porque para poder reparar una infidelidad es necesario volver a mirar los acuerdos que se escribieron, que no se escribieron, que quedaron tangibles, que no se materializaron, y definir ahora los nuevos cuáles van a ser. Y como tú decías, como cada pareja lo va a establecer. Exacto. Entonces, cada pareja tiene que venir y decir, esto en el nuevo acuerdo se permite, no se permite. En un primer momento de esa comprensión de la naturaleza de la infidelidad, justamente lo que busco yo, por ejemplo, hacer en consulta es determinar cuál es la participación de la persona. Hay que tener en cuenta que la infidelidad es una decisión unilateral. Aquella persona que fue infiel, sea que tenga, digamos que la relación de pareja, la persona afectada tenga una corresponsabilidad o no, esa persona que fue infiel tomó la decisión, pudo haber decidido de otra manera, pudo haber buscado solucionar de otra manera, pero decidió ser infiel. Aún así es muy importante para saber si se va a volver a repetir o no, entonces determinar, comprender la naturaleza. Y allí hay varias cosas, porque es que las personas cuando pasan por una infidelidad suelen decir todas las responsabilidades del infiel. Y sí, pero como el dolor es de la persona afectada, como la herida es de la persona afectada tiene que saber, solo la persona afectada puede decidir y saber qué va a hacer con su herida y con su dolor, porque el dolor no le pertenece al otro. Entonces allí yo me encuentro con varios escenarios. Me encuentro, por ejemplo, con el escenario de que se están cumpliendo roles diferentes a los de pareja. No hay un hombre y una mujer, hay unos amigos, hay unos hermanos, hay unos compañeros de cuarto y, por ejemplo, no hay sexo. Y entonces, como no hay sexo, lo más consecuente es que no vaya a pasar una infidelidad en algún momento, y que no significa que esa decisión unilateral sea justificada, pero que tenemos que determinar cuál es la participación de la persona afectada justamente para que no vuelva a suceder. Listo. Y por otra parte, allí es lo que te decía hace un ratito, y es que cuando podemos determinar cuál es la naturaleza, entonces también podemos establecer cuáles son los nuevos acuerdos y cuál es la parte que a ti te corresponde y cuál es la parte que a mí me corresponde. Claro, porque las relaciones se construyen de a dos, es decir, que cada uno dé el 100% a la relación, 100 y 100, no 50 y 50. Y de pronto pasan las infidelidades que la persona traicionada, por decirlo así, también como que termina envuelta como siendo culpable de la situación, que es lo que tú estás describiendo, ¿cierto? El infiel, el que ha tenido el comportamiento infiel, es, digamos, el responsable de la infidelidad, pero en muchos casos parece que esta otra persona, esta otra figura, como que casi que, o como si fuera la consecuencia de tu comportamiento, o es que como que yo necesitaba hacer eso porque es que no hay sexo en la relación, o no nos entendemos, o es que te has ocupado de otras cosas y has descuidado la relación conmigo. Entonces, ¿cómo manejar eso ahí también? Es consecuencia cuando todos estos escenarios que tú describes son consecuencia, o mejor dicho, van a llevar
probablemente a la infidelidad, pero hay que recordar que la infidelidad, siendo una decisión unilateral, da cuenta de la forma en la que el infiel resuelve. Pudo haber resuelto de otras formas, pero resolvió con una infidelidad. Por eso esa responsabilidad le corresponde al 100%. No se la quita a nadie. No se la quita a nadie. En consulta, lo que yo más veo son extremos. Está ese escenario, aquella persona que se siente culpable por la infidelidad de la otra persona, de quien fue infiel. Y veo el otro escenario, esto no es mío, yo no quiero aceptar ninguna responsabilidad o ninguna participación para restaurar la relación, tú te encargas de todo. Entonces, como el dolor es de la persona afectada, tomar la decisión de si se va a reparar una infidelidad o no es también responsabilidad de la persona afectada. Tú tienes que saber qué puedes hacer con eso. Si el camino sí es dejar la relación o si sí es reparar la relación. Que es de lo que vamos a hablar en el segundo segmento de este programa. Hoy estamos con Miriam Restrepo, psicóloga clínica, hablando de un evento que a veces ocurre en las relaciones de pareja, es el tema de la infidelidad, cómo transitar ese duelo, cómo resignificarlo, y es lo que vamos a conversar en un momento después de esta pausa. Hoy nos acompaña Miriam Restrepo, psicóloga clínica. Estamos hablando acerca de la infidelidad, de cómo transitar ese duelo, esa situación traumática, dolorosa que se vive, y lo estábamos hablando en el corte, más de lo que imaginamos, ¿cierto? No es una cosa ocasional, se vive con mucha frecuencia en las relaciones de pareja. Y aquí aprovecho para preguntar si Miriam de pronto nos lo puede contar. ¿Por qué ocurre el fenómeno? ¿Es un tema también cultural, hablando aquí en Colombia, o qué pasa? ¿Por qué se presenta tanto la infidelidad en la pareja? Bueno, como fenómeno, porque lo describes como fenómeno, yo no, digamos que no tengo como mucha información para poder determinar por qué ocurre como un fenómeno. Lo que sí sé es que también tiene que ver con el sistema de valores de determinadas culturas. Digamos que en Colombia se podría ver más que en otros países, y aquí está muy ligado muchas veces con, anteriormente, con el tema del machismo, por ejemplo. Hoy en día todo esto está cambiando, hoy en día lo vemos de un lado el otro. El asunto es que a veces en una cultura, en el sistema de valores se reafirma, es decir, es posible. Hay culturas donde esto es supremamente mal visto, y entonces, como es tan mal visto, las personas van a buscar incurrir menos en hacerlo porque es muy mal visto. Aquí digamos que se ha normalizado hasta cierto punto. Anteriormente, como les decía, en los hombres, y hoy en día un poco más generalizado, pero digamos que como fenómeno todavía no tengo suficiente información para decir por qué podría darse. Muy bien, perfecto. Miriam, entonces vamos a seguir en esta segunda parte. Digamos que vamos a empezar a contemplar la posibilidad de resignificar una infidelidad, porque lo decías también ahorita, y puede pasar que en una relación de pareja se decida terminar la relación cuando ocurre la infidelidad, pero en el programa que estamos planteando hoy, esa puede ser una opción. Nos vamos a ir en la diferencia entre perdonar y resignificar, y cómo lo manejas tú, desde esos 3 pilares, desde esos 4 puntos que lo vamos a describir en 2 momentos, para que encontremos soluciones, porque en esta vida todo tiene solución, ¿sí o no? Y sobre todo, lo que yo siempre le digo a las personas que me consultan es, porque a veces cuando yo planteo este modelo, hay personas que salen y me dicen, pero ¿cómo se te ocurre venir a promover que haya perdón para la infidelidad? Yo quiero corresponder a las demandas de mis pacientes, y son muchísimos los pacientes que llegan todos los días a consulta buscando perdonar una infidelidad. Entonces no se trata de lo que yo quiera, se trata de corresponder a la demanda de mis pacientes. Aquí lo primero que quiero decirles es que el concepto que más conocemos con respecto a la infidelidad es perdón. Comúnmente hablamos desde perdón. Quiero perdonar una infidelidad. ¿Cómo perdono una infidelidad? De hecho, las búsquedas en YouTube es cómo perdonar una infidelidad. Y cuando vamos a buscar en el diccionario, tenemos allí como un error conceptual, y es que perdón dice olvido
Pero si es una experiencia que es traumática, que además vivimos en total conciencia cuando somos adultos, ¿cómo olvidar una infidelidad que genera tanto dolor, que atraviesa la vida de todo un ser humano y que se puede vivir inclusive como un trauma? No es posible olvidarlo. Por eso es que el concepto, psicológicamente hablando y correcto, es resignifiquemos o reparemos una infidelidad. Eso es principal entenderlo, ¿sí? Y aquí lo que yo propongo son 3 pasos que debe de abordar la persona que fue infiel, ¿sí? Lo primero es que tiene que ofrendar el deseo de reparar o pedir perdón. Y si viera, Sandra, que me pasa mucho en consulta, que el 80% de las personas que me consultan, quien pide la cita, inclusive quien la paga, es la persona ofendida. Este es un punto que debe gestionar totalmente la persona que ha sido infiel, porque si tú que fuiste ofendido, ofendida, no le permites a la otra persona caer en cuenta de su responsabilidad, ¿cómo esperas que valore tu dolor? Primero tienes que darle la oportunidad de que reconozca, de que participe de todo esto y de que te diga, mira, yo quiero que tú me perdones, quiero trabajar en reconstruir la relación y mi propuesta es esta. Y la propuesta usualmente tiene que contemplar psicoterapia, un buen acompañamiento hace falta. Lo segundo es que entonces tiene que mostrar ese cambio en el tiempo. Y para esto es importante ofrendar la transparencia en la información, y es un ejercicio muy diferente al del control, porque muchas personas se quedan en la relación, pero entonces si sales de la casa me haces videollamada, donde estés me muestras con quién estás, me tienes que dar las claves de tu celular, de todas tus contraseñas, todos tus correos. O sea, pasamos al control. Es como fantasía porque es que el control es una tremenda fantasía, como fantasía de confianza, es una fantasía. Entonces es como una falsa sensación de confianza. Tiene que haber estrategias muy puntuales para la catarsis o para poder desahogar, pero no tiene nada que ver con ejercicio de control. En consulta, por ejemplo, las personas se anclan mucho en el deseo de saber la historia, cuéntamela, y se revictimizan, abren la herida constantemente. O sea, entonces, saber detalles de lo que pasó, eso lo pide quien, digamos, la víctima en este caso, y tú lo consideras innecesario, ¿ok? Es importante, pero lo que yo recomiendo son 2 cosas. Primero, que tenga un escenario profesional, es decir, que se haga frente a un profesional. Y lo segundo es que tenga un tiempo límite, porque si no van a caer en el reproche. Es decir, vamos a contar la historia y vamos a decidir, en consulta se decide en cuándo la vamos a contar, cuándo vamos a terminar de contarla, y a partir de ahí el encuadre es cada que la persona afectada quiere volver sobre la historia, entonces la persona que fue infiel le dice, lo conversamos en consulta. Esa es la consigna, lo conversamos en consulta. Claro, sería como el polo a tierra, por decirlo así, como que para que las cosas no se salgan de contexto y siempre haya un profesional, una tercera persona en este caso, que es más neutra, más imparcial, y pues haya menos conflicto. Entonces digamos que ese segundo pilar que planteas, y sería para que lo hiciera la persona que ha cometido la infidelidad, es ofrendar transparencia frente a su vida, a sus cosas, a cómo se mueve en el mundo con total transparencia, sin misterios, por decirlo así. Sin misterios. Muy bien. Sin misterios, exactamente. Y lo último es que hay que tener paciencia con el tiempo de la persona afectada, porque muchas veces, en este escenario que yo te contaba, las parejas, el 80% de las personas que llegan y que pagan que quien fue víctima de la infidelidad, quien fue el afectado, paga la consulta, gestiona todo, el escenario y todo el proceso de restauración. También pasa muchísimo que en ese escenario la persona que fue infiel tiene muchas ganas de pasar rapidito por acá. Yo no quiero, perdóname rápido. No quiere saber nada de su responsabilidad. Perdóname rápido. Y espera que en un par de semanas esto haya ocurrido. Y la realidad es que es un proceso que inclusive puede tardar años. Entonces hay que tener paciencia con el tiempo de la otra persona. No puede ser un tiempo en reproche, no puede ser un tiempo en control, que en este otro punto de los 4 retos de la persona afectada les contaré un tiempo de qué. Ok. Entonces, recapitulamos. Los 3 pilares que estamos describiendo en este momento tienen que ver con la persona que ha sido infiel, ¿de acuerdo? Y describimos entonces que hay que pedir perdón y que tiene que ser esa persona
quien, si decidieron de común acuerdo hacer una terapia de pareja, quien es lo más aconsejable, nos está diciendo Miriam hoy acá, sería que pida perdón y pida ahí la cita, o ella, ¿de acuerdo? En su caso. Luego, que haya una ofrenda de transparencia, en el sentido de, yo no tengo nada que ocultar, no tengo problemas de nada, y que se genere como un clima de confianza. Y tercero, tener mucha paciencia, ¿cierto? Para que el proceso vaya fluyendo. Vamos a pasar a esos 4 puntos que tú tienes también y nos quieres dejar hoy aquí, y tienen que ver mucho con la persona que, digamos, ha sufrido la infidelidad, que es como la víctima de la situación, por decirlo así. Así es. Sí, es la víctima de la situación porque es una decisión unilateral. Les hago énfasis en esto, 100% responsabilidad de quien toma la decisión, pudo haber resuelto de otras formas, pero resolvió así. El asunto es que la persona víctima o la persona afectada tiene que asumir ciertos retos y responsabilidades, porque recordemos que el dolor es suyo, la herida es suya, y tiene que saber qué puede hacer con eso. Y hay personas que dirán, yo con esto lo que puedo hacer es un duelo e irme, o puedo hacer un duelo dentro de la relación, pero quiero quedarme. Entonces, allí, ¿cuáles son los 4 retos? Primero, que necesita comprender que su relación ya no va a ser la misma. Hay que hacerle duelo a la relación como fue anteriormente y transitar un duelo, como se transita un duelo en cualquier otro tema, es decir, que va a pasar por la etapa de negación, de rabia, ira y dolor, la etapa de negociación, la etapa de depresión y la etapa de aceptación, por poner estas etapas pues como más comunes que se podrían vivir en un duelo, aunque varía muchísimo. Muy bien. Le tiene que hacer el duelo a su relación como la conoció, y allí es donde entra a jugar un papel importante el establecimiento de los nuevos acuerdos. Es decir, mirar, por ejemplo, ¿en qué escenario fuiste infiel? Ok, es que le fuiste infiel con un compañero o compañera de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese escenario laboral? Vamos a sentarnos, vamos a escribirnos a partir de ahora qué se acepta y qué no se acepta. Perfecto. Le haces el duelo a la relación como la conociste, te sientas y estableces unos nuevos acuerdos para la nueva relación. Ese sería el primer punto. El primer punto, el primer reto para la persona afectada. Segundo, que se nos está acabando el tiempo, Miriam. Listo, rápidamente entonces. Segundo reto es, necesitas recuperar la confianza en ti misma, y eso es o en ti mismo, y eso es un tiempo de inversión en ti. No se trata de enfocarte entonces, como te decía, en el controlar la otra persona, sino que te vas a enfocar en invertir en ti. Mientras la otra persona está ofrendando la transparencia, tú estarás enfocado o enfocada en cómo recuperar mi confianza, y hay que tener allí un pool de estrategias de afrontamiento. ¿Cómo voy a empezar a invertir en mí para sentirme mejor conmigo? El otro tema es que necesitas sepultar la figura de la persona fantasmática, la tercera persona, nada de estoquear, redes sociales. Esto inicialmente es como una actividad muy inofensiva y luego se termina convirtiendo en un hábito, y desarraigar un hábito es tremenda situación. Entonces, digamos que le restan importancia. A las personas les parece que es muy inofensivo, pero es fundamental dejar esa figura a un lado, no investigar, no mirar en redes, no... O sea, de la persona con que se cometió la infidelidad. De la persona con la tercera persona, la figura fantasmática. Okay. Eso hay que sepultarlo. Y lo último es que tienes que empezar a mirar tu pareja de una manera diferente. Y esto no tiene que ver con me voy a quedar porque no se lo quiero dejar a la otra o al otro, o porque no soy capaz de dejar a mis hijos, daño grande que le hacen a los hijos allí, o porque no sé qué hacer con la separación de bienes, no sé cómo decirle a mi familia, a mis amigos, sino que tú tienes que darte cuenta o preguntarte con mucha sinceridad si quien tienes al frente tú le puedes encontrar un propósito mayor para superar una infidelidad y quedarte en la relación. Si como ser humano sigues viendo allí una persona con quien construir vida. Muy bien. Pues yo creo que hemos tocado el tema de manera general, pero también muy específica, porque logramos describir esas 3 claves para la persona que comete la infidelidad, esos 4 pasos que debe asumir la persona, en este caso afectada por esa infidelidad. Y finalmente es un construir y es decidir. Lo decías ahorita, las parejas son una construcción, ¿cierto? Entonces, primero agradecerte, Miriam, porque ya nos tenemos que despedir, por estar aquí, por aportar tanto a este programa de salud mental, y que nos dejes una conclusión muy breve frente al tema que traemos hoy.
Listo, conclusión fundamental, y es que la persona afectada tiene que preguntarse y responder con mucha sinceridad cuál de las dos vías puede afrontar, porque este camino de la reparación no es fácil y no puede ser un camino de venganza o de reproches, porque si no, los dos van a sufrir mucho y va a ser innecesario. Entonces allí tiene que haber total sinceridad. Perfecto. El mensaje que nos deja hoy Miriam Restrepo, gracias de verdad por estar aquí. Espero que podamos compartir nuevamente este espacio con algún tema de salud mental, de psicología que nos aporta tanto. Siempre bienvenida. Y a ustedes también, gracias por estar en casa, por acompañarnos. Nos vemos nuevamente. Un abrazo para todos.